Este seminario lo hemos titulado Conferencias Históricas 2023. Empieza hoy y termina mañana. La conferencia de hoy tiene como tema la vida de los primeros cristianos. Y la de mañana, que estaremos impartiendo un servidor, sería una biografía de los primeros apologistas. El expositor de hoy es un amigo mío de muchos años, un profesional muy competente. Se me va la fecha de que nos conocimos, pero hace muchos años. Cuando nos conocimos no era cristiano, pero siempre hicimos una buena empatía, y después que se convirtió a Jesucristo, de verdad mucho mejor. Es una persona que estimo bastante, mi familia también. Es escritor, de manera profesional es ingeniero industrial, recientemente licenciado en psicología clínica y cursando una maestría de terapia familiar. Entonces, aparte de esto, un gran predicador maestro y que dirige en términos evangélicos el ministerio Planeta Tierra, y tiene de hecho un programa radial en la emisora dominicana Radio Revelación llamado Buenas Noches, Gente de Dios, que se transmite en todo el país y toda Latinoamérica, diríamos. Creo que se está transmitiendo esta conferencia por esas líneas, esas emisoras, esos canales que hacen conexión con su programa Buenas Noches, Gente de Dios. Así que de verdad que me honra que él me acompañe por segunda vez, ya que el año pasado estuvo con nosotros en una conferencia hablando sobre la verdadera masculinidad. Así que vamos a recibir con una adoración a nuestro Dios, con gratitud a nuestro Salvador, a mi hermano Héctor Brea Gil. Mi hermano Gil, Héctor Antonio Brea Gil. Dios te bendiga, mi hermano. Un aplauso a Jesucristo por este hombre de Dios. Un aplauso es para Cristo, la gloria es de Dios. República Dominicana al mundo. Héctor, Dios te bendiga y gracias por apoyar este ministerio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos acompañan. Sé que nos acompañan personas, he visto personas que se han conectado, me están reportando desde Argentina, he visto gente de México también conectándose. Y sí, tenemos el espacio Buenas Noches, Gente de Dios, que no solamente se transmite por Radio Revelación, ya se transmite por La Voz Celestial. Bendiciones para Jimmy Guerrero, que está haciendo un trabajo maravilloso con eso. También Jimmy Guerrero está transmitiendo esta conferencia, la está transmitiendo por su canal Celestial TV, La Voz Celestial. O sea que no están solo por aquí que nos estamos escuchando, también nos están escuchando por radio y por internet. Y a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga rica y abundantemente. De verdad que sí. Vamos a entrar en materia, Cristian. Vamos a entrar en materia. Porque este púlpito digital es tuyo. Dale. Gracias. Dios les bendiga a todos. Señores, vamos a hablar de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Para poder entender cómo era la vida de los primeros cristianos, tenemos también que conocer cómo era el ambiente en el pueblo de Israel. ¿Qué acontecimientos sucedieron que trajeron como consecuencia el surgimiento del cristianismo? ¿Quién es la piedra sobre la cual se funde el cristianismo? ¿Qué es la cristiandad? Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Cuando hablamos de cristianismo, nos referimos a la religión de los que siguen a Jesús. Aunque nosotros no somos un grupo de religiosos, sino que somos un grupo de hijos de Dios. Somos una familia de hijos de Dios porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor, Salvador y Redentor. Pero podemos definir el cristianismo como esa definición de diccionario, como la rama religiosa de los que siguen a Jesús, por decir una definición simple. Ahora, ¿dónde fuimos llamados por primera vez cristianos? Fuimos llamados por primera vez cristianos en Antioquía. En Antioquía, cuando los primeros cristianos, ¿verdad?, estaban cumpliendo con su misión de predicar el evangelio y llevarlo por todas partes. En Antioquía es que se nos nombra por primera vez como cristianos. Habían varios nombres, tenían varios nombres. El camino, le llamaban la gente del camino, los seguidores de Jesús, diferentes nombres les tenían, hasta nombres, eran considerados sectarios los primeros cristianos, eran considerados una secta dentro de la religión judía, pero al final en Antioquía es que reciben el nombre de cristianos, los primeros cristianos. Bueno, pero
¿Dónde surge el cristianismo? ¿De dónde viene el cristianismo? ¿De qué lugar, en qué tierra surge el cristianismo? El cristianismo surge en Israel. ¿Por qué surge en Israel y no surge en China? ¿Por qué no surge en India? ¿Por qué no surge en Egipto? ¿Por qué no surge en América? Bueno, hace miles de años atrás había un hombre llamado Abraham, el cual fue seleccionado por Dios para que de la simiente de este varón, que si lo llevamos al mapa actual de la geografía, viene siendo una persona nacida por Irak, ¿verdad? Vamos, si ubicamos el mapa de donde nació Abraham, de donde se movilizó Abraham, podríamos decir que era un iraquí, ¿verdad? Nace en Ur de los Caldeos, se mueve con su familia hasta Aram, con sus padres, se establece en Aram. Desde Aram recibe el llamado de Dios para ir a la tierra que le mostrará, y Abraham, guiado por la fe, con su esposa Sara, su sobrino Lot y sus servidores, se mueve a esa tierra que Dios le manda. En el trayecto pasa por muchísimas cosas, pero Dios le hace una promesa a Abraham, un hombre que estaba viejo y que su esposa no podía tener hijos. Si nos vamos a la actualidad, podríamos decir que esperar que un hombre de la edad de Abraham, con una esposa como Sara, tuvieran hijos, definitivamente podemos decir que es un milagro, porque como decimos acá los dominicanos, todos los números apuntaban a que eso no se iba a dar. Sin embargo, Dios hizo el milagro porque le hizo una promesa que de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra? Porque lo que había en la tierra ya estaba corrompido. Al momento que Dios le hace el llamado a Abraham, hay muchos pueblos que están poblados, hay muchos países fundados, hay muchos reinos funcionando. Han pasado mucho tiempo después de la creación. Ha pasado mucho tiempo después de la Torre de Babel y toda la gente que se dispersó por la confusión de lengua y se fundaron distintas civilizaciones. Ya habían otros reinos formados. Y Dios tenía un plan a futuro, porque Dios sabía ya de antemano que esta humanidad ya caída, esta humanidad corrompida y que caminaba hacia el mal, se iba a multiplicar, iba a crecer, y en su infinita misericordia, en la infinita y grandiosa misericordia de Dios, que podía destruirla toda y comenzar todo de nuevo, pero en su gran amor decidió mejor crearle un plan de redención a futuro. Elige a este hombre llamado Abraham, y de la descendencia de Abraham viene entonces este plan de redención y no tanto de redención, sino de vida eterna y de reconciliación con Dios a través de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos descendientes, los dos primeros descendientes, porque tuvo más hijos, ¿verdad? Un descendiente de la carne llamado Ismael, y un descendiente, vamos a decir, de la promesa de Dios, un descendiente espiritual que es Isaac. ¿Por qué el descendiente de la carne? Porque Ismael lo tiene Abraham con una esclava que su esposa Sara le permite que tenga relaciones con ella para que tenga hijos, dudando ella, y hasta cierto punto el mismo Abraham dudando esa promesa de Dios de que vendría una descendencia de Abraham en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, porque Dios le dijo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y díganme usted, un hombre con la edad de Abraham y hablándole de que va a tener más hijos que las estrellas del cielo, cualquiera se ríe. Sin embargo, de la descendencia que tuvo Abraham con Sara es que comienza este linaje que termina en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con Sara tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, 12 varones. Entre uno de esos hijos varones de Jacob estaba uno llamado Judá, y de la descendencia de Judá, a partir de la descendencia de Judá, se inicia este linaje, esta genealogía que parte del varón, que nos va a llevar a donde Jesús. Hay un detalle importante. Jesús es hijo de Abraham, parte de Isaac, parte de Judá, y se cumple esa promesa, esa profecía que le da Israel, Jacob, ¿verdad? Y le da Israel, Jacob, a su hijo Judá, antes de Jacob partir, que le dice: cachorro de león eres Judá, nunca se apartará
el cetro de Judá. O sea, siempre habrá un rey, alguien llevará la corona de Judá. Entonces, pasan los años, el pueblo de Israel dura 400 años de esclavos en Egipto, luego son liberados por un patriarca levita llamado Moisés, son sacados, librados por Dios después de 400 años de esclavitud, llegan a la tierra prometida, son introducidos a la tierra prometida por Josué, se reparten las tierras entre las tribus y ya todo de ahí en adelante vienen jueces que gobiernan Israel, vienen reyes, se divide el reino, la dispersión de 10 de las 12 tribus que son conquistadas por los asirios y dispersadas, echadas de las tierras de Israel y dispersadas por el mundo. Sobrevive la tribu de Judá. Esta tribu de Judá es luego invadida por los babilonios, llevados cautivos a Babilonia. Luego Babilonia es conquistada por Medo-Persia y los liberan y les permiten volver a su tierra, porque esa promesa de Dios de que no se apartaría el cetro de Judá, de que iba a permanecer rey en Judá, se tenía que cumplir y se cumplió. Pasan muchos años, viene la invasión griega, luego la ocupación romana, hasta que aparece Jesús, el Hijo de Dios, a quien todos reconocemos, o la mayoría de los que estamos aquí reconocemos como nuestro Señor, Salvador y Redentor, que creemos que Dios se ha hecho carne, que vino aquí a la tierra y anduvo entre nosotros, que creemos y confesamos que sí, que estuvo aquí, que vino en carne, que murió, que fue crucificado, pero que luego venció la muerte, resucitó al tercer día y está en el cielo gobernándonos, porque toda potestad y toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese Jesús, cuando vino a la tierra, fue un hombre común, un hombre humilde, vamos a decir hijo putativo, hijo adoptivo de un carpintero y una ama de casa, que cuando recibió el llamado ya siendo adulto para iniciar su ministerio, lo inició donde lo tenía que iniciar, en la tierra de Israel. El llamado del principal fue venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y comenzó a buscar seguidores porque había un plan estructurado para todo esto. Y comenzó a buscar varones a los cuales denominó apóstoles o les dio el rango de apóstoles, los cuales en un momento serán coronados como cada uno gobernará sobre cada una de las tribus de Israel, pero que él seleccionó en ese momento hombres comunes, seleccionó pescadores, seleccionó un cobrador de impuestos, seleccionó gente hasta con un temperamento bastante violento, como por ejemplo el apóstol del amor, el apóstol al que Jesús amaba, el apóstol del amor, el que escribió el evangelio más amoroso del mundo, el que escribió una epístola que dice que el que odia a su hermano homicida es, que yo no puedo amar a Dios, a un Dios que veo, si odio a un hermano, a un Dios que no veo, perdón, si odio a un hermano que veo. Ese le quiso pegar fuego a un pueblo porque no quisieron coger el evangelio. Quiso que le prendieran candela a un pueblo. Ese mismo después, ese también le prohibió a uno que predicara el evangelio porque no andaba con ellos. Eran gente así, era gente del pueblo, eran gente común, personas imperfectas, pero que Jesús sobre ellos hizo una obra maravillosa, al punto tal que les dio parte de su autoridad, y parte de esa autoridad formó parte del entrenamiento y la capacitación para lo que a ellos les esperaba una vez Jesús tuviera que irse de la tierra a ocupar su lugar de donde ya él venía de hace tiempo, que era en el cielo. Por eso Jesús los comisiona a los 12, después comisiona a 70, porque no solamente andaba con 12 apóstoles, tenía más discípulos. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, por ejemplo, cuando comisiona a los 70 y les da instrucciones bien claras. Y entre esas instrucciones están: por caminos de gentiles no vayáis, ni en morada de samaritanos entréis, sino y por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue muy enfático, muchas veces en ese sentido. Inclusive cuando leemos Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, refiriéndose bien claro al pueblo de Israel. No los recibieron. Pero a los que los recibieron, a esos los
los hizo, los convirtió, los hizo, ¿verdad?, hijos de Dios. Pero miren un detalle interesante. Estas personas, todas las vivencias que iban teniendo con Jesús, todo lo que veían de Jesús, cómo Jesús sanaba a los leprosos, cómo Jesús echaba fuera a los demonios, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo Jesús tenía muestras de misericordia con distintas personas, formaba parte de una capacitación para lo que ellos tenían que hacer. Jesús les enseñó a orar, Jesús les enseñó a tener misericordia, Jesús les enseñó el verdadero sentido de la ley. Esa ley sobre la cual ellos vivían su vida religiosa, su vida política, su vida familiar, su vida personal, en un estado completamente teocrático, un estado confesional, dirigido y regido por la ley mosaica. Jesús le dio a ellos la verdadera interpretación de la ley. Cuando vemos Mateo 23, Jesús diciéndole hipócritas a los escribas y fariseos, Jesús no les criticaba a ellos el hecho de que guardaran la ley, claro que no, sino la forma, las dos caras y la hipocresía con la que llevaban la vida. Era lo que a Jesús más les molestaba de ellos. Pero estos hombres que fueron formados por Jesús recibieron una palabra de parte de él. Y fue una palabra en la cual, parafraseando, ¿verdad?, les dijo, bueno, yo me tengo que ir, yo me voy, pero yo volveré por ustedes. Pero van a acontecer muchas cosas antes de mi venida. Y van a acontecer muchas cosas antes de que este sistema en el que estamos viviendo, este mundo pecaminoso, antes de que este mundo pecaminoso termine, van a suceder muchas cosas, pero yo vengo pronto. ¿Qué pasa? El pronto, humanamente hablando, cuando nos hablan de pronto, creemos que en 10, 15 minutos, tal vez una semana, o un año, 2 años. Pero los tiempos de Dios son muy distintos a los tiempos de nosotros. Y Jesús había dado algunas señales de cuándo más o menos sería el tiempo de su venida, pero aparentemente ellos no lo captaron. Pero llegó el momento en el cual Jesús fue crucificado. Se tenían que cumplir todas las profecías respecto a Jesús y a lo que él significaba. ¿Quién era Jesús? Bueno, el apóstol Pedro confesó quién era Jesús. En Mateo 16 podemos ver la famosa confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué le dicen la gente que soy yo? Y comienzan a decirle, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen, y Pedro dice, no, tú eres el Hijo, el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice, esto no te lo bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta palabra edificaré la iglesia y el infierno no podrá contra ella. Pero ¿qué pasa? Ese Pedro que tenía un temperamento tan variable que te pasaba de la fe tremenda a la falta de fe, de un ratito a otro, ese hombre tenía unas características personales muy especiales. Era un hombre común, era un pescador, tal vez un hombre tosco, tal vez un hombre con poca preparación académica, pero sí un hombre con un gran corazón. Y eso fue lo que hizo que Jesús tuviera una especial atención con Pedro, al punto tal que previo ya a Jesús a ser entregado y ser crucificado, Jesús le dice a Pedro, mira, yo he orado, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, pero yo he orado por ti, Simón Pedro, para que tu fe no te falle y cuando te caigas, levantes a tus hermanos. Y cuando todo esto pase, tú te levantes y ayudes a tus hermanos. Jesús sabía lo que había en Pedro. Y ese mismo Pedro es el Pedro que niega a Jesús 3 veces. Es el mismo Pedro que acompaña cuando todos los discípulos se dispersan, cuando Jesús lo persiguen, que todo el mundo sale corriendo. Es Pedro que va detrás de Jesús, siguiendo los pasos de Jesús, viendo todo lo que está aconteciendo con Jesús. Pero llega un momento en el cual él dice, espérate. Al sentirse descubierto como uno de ellos, decide negar a Cristo. Aún así tomó una decisión después muy importante y muy maravillosa, y fue que en vez de ahorcarse como hizo Judas, después de vender al Señor, Pedro decide volver a sus hermanos, congregarse otra vez con el grupo
arrepentirse, llorar, pero volver a la congregación donde estaban sus hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba por la mente de esos hombres en ese momento que ven que su líder ha muerto? ¿Qué viene ahora? Ya murió el maestro. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Murió el maestro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada quien volvió a su vida. Volvieron a pescar, volvieron a hacer sus cosas. Pero se volvían y se juntaban, volvían y se reunían, volvían y tenían su duda qué va a pasar. Hasta que aconteció algo muy interesante. 3 días después de la muerte de Jesús, Jesús resucita. Unas mujeres van a la tumba a darle tratamiento al cuerpo y encuentran que está vacía. Dicen, bueno, el maestro no está ahí. Van, se lo dicen a los apóstoles. Pedro sale corriendo, encuentra la tumba vacía, dice, resucitó el hombre. Y cuando Jesús se le aparece, entonces se confirma esa promesa que hizo Jesús de su resurrección. Luego de esa resurrección, ya los planes cambian para los 11 apóstoles que quedan. Eran 12, uno traicionó, que fue Judas. Quedan 11. Los planes cambian. Jesús les da una encomienda, les da una misión. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, beberán cosas mortíferas y no les pasará nada, hablarán nuevas lenguas. Le habla de muchas cosas de las cuales ellos vieron a Jesús hacer, pero que en este momento lo iban a hacer ellos. Lo iban a hacer ellos, pero eso tenía también una condición. Tenían que estar todos unánimes hasta ser embestidos por el Espíritu Santo, hasta recibir ese ayudador, ese Paracletus que Jesús le había dicho que necesitaban, que era la presencia de Él en ellos cuando Él se fuera. Esta tercera persona de la Trinidad, esta tercera forma en la que Dios se manifiesta entre nosotros, el Espíritu Santo. Jesús se va, pero viene entonces el Espíritu Santo para estar con cada uno de ellos, para servirle de guía, para orientarlos, para protegerlos y para darle todos los dones que necesitaban para un trabajo bastante complejo y bastante arduo. Ir y comenzar a cambiarle la mentalidad a la gente que tenía toda una vida creyendo en un estilo de religión, a judíos y gentiles, de que el plan de Dios no era como ellos creían, que el plan de Dios ahora es a través de Jesús. Un punto importante con todo esto. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Él se lo dice a los judíos. Él se lo está diciendo, Él en el momento, en el contexto que Él dice eso, se lo está hablando a los judíos. Él no está hablando con chinos, ni con hindúes, ni con árabes. Ahora habla con nosotros a través de la Biblia, pero en ese momento fue con judíos que habló. Nadie llega al Padre sino a través de mí. La salvación de ustedes depende de mí. Pero esos mismos judíos, esos mismos israelitas, lo que él le habló, esos mismos israelitas lo llevaron a la cruz. ¿Qué pasa? Que los discípulos se reúnen, se juntan, no tan solo los apóstoles, sino también los demás discípulos que andaban, también María, la madre de Jesús, las mujeres, las demás personas, los hermanos de Jesús, están unánimes compartiendo compartiendo todo en un aposento alto, vamos a decir, en una casa, en una habitación, en una fecha muy especial para los judíos, que es el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, que forma parte de unas fechas litúrgicas especiales para ellos, en el día de Pentecostés se celebran, miren qué interesante. Esto fue lo que yo investigué. El día de Pentecostés tiene el significado, esa fecha, de ser el día en el que Moisés recibe la ley de parte de Dios. Miren algo, hay otro punto importante con todo esto. Al faltar Judas, eligen, en el libro de Hechos 1, lo podemos ver a partir del verso 12, me parece, la selección de un nuevo apóstol. Eran 12 apóstoles originales, había que seleccionar otro apóstol que sustituyera a Judas. Entonces ahí entra Matías. Los requisitos para ser apóstol, bueno, haber sido testigo
de todo lo que pasó con Jesús desde el bautismo hasta la resurrección. Y echaron a suerte, oraron, echaron a suerte. Y el ganador para sustituir a Judas fue el apóstol Matías. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? Que estando todos unánimes, se siente un viento y comienzan a aparecer lenguas de fuego sobre ellos y comienzan todos a hablar en diferentes lenguas. Comienzan todos a hablar en diferentes lenguas. Estaban en Jerusalén. Los que estaban en los alrededores oyen a toda esta gente hablando en diferentes lenguas. Dicen, bueno, todo eso es lo que están es borrachos. Lo que muchas veces piensan de nosotros cuando estamos en los cultos. Cuando estamos en los cultos llenos de gozo, cantando, alabando, dicen, ay, ahí están esos evangélicos locos. Ay, cuántos disparates hablan. Y hasta se burlan de nosotros. Por allá aparecen unos comediantes que se ponen a hablar en lengua, en la televisión, y cogen y se ponen relajando con lo que no debieran relajar, que son con las cosas de Dios. Con malas cosas les cogen a ellos relajar. Pero oremos por ellos para que Dios los recupere y les lleve el camino, porque yo en un momento en mi vida también creía que los evangélicos eran locos. Ahora yo también formo parte de ese manicomio, porque si somos locos, porque estamos llenos de Dios, pues locos somos. Qué locura más buena. ¿Qué pasa? Comienzan a hablar en diferentes lenguas, pero comenzaron a hablar en lenguas de naciones. Por eso los que estaban afuera, que escuchaban a la gente hablando, decían, pero aquí están hablando idiomas de tal sitio, de aquí. Ahí hay gente como de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Dios les comenzó a dar nuevas lenguas, porque ellos iban a ir a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y cuando tú vas llevado por Dios, tú vas respaldado. Tú no vas solo. Tú vas con el conocimiento, pero también vas respaldado. Y Dios les prometió a ellos que iban a hablar nuevas lenguas. En ese momento aparece Pedro y le dice a la gente, miren, aquí nadie está borracho. Y les predica. Y en ese momento se convierte en más de 3,000 personas. En ese momento solamente se convierten más de 3,000 personas. Y comienza ya el proceso de evangelización. Comienzan a salir por la calle, a predicar a la gente, a predicarle de Dios, a hacer milagros. Tenían tanta unción y tanta poder que hasta la sombra de ellos curaba a los enfermos. Y lo hacían con mucho amor, con mucha entrega. Una de las características principales de estos primeros cristianos, discípulos, apóstoles del Señor, era que vendieron todo lo que tenían, lo vendieron todo, lo juntaron y se lo repartieron entre ellos según la necesidad que tuviera cada quien. Cuando hablamos que estaban unánimes, estamos hablando que estaban en una ánima, en un alma, en un solo criterio, en un solo sentimiento, en una sola razón, en una sola forma de pensar. Estaban unánimes. Pero independientemente de esa unanimidad con la que en un principio se mantuvieron, el grupo comenzó a crecer. Y cuando el grupo comienza a crecer con judíos, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque los judíos que se iban convirtiendo, que se iban acercando a la comunidad cristiana, eran judíos que tenían sus reglas de vida. Eran judíos que estaban atados a una ley de por vida. Eran judíos que, aún con la nueva enseñanza que ellos recibían de los apóstoles, referente a la nueva enseñanza que les daba Jesús, ellos mantenían sus costumbres y algunas costumbres muy radicales sobre las cuales ellos todo el tiempo habían vivido, las querían mantener. Y una de esas costumbres era que no querían mezclarse con gente que no fueran judía. Al que no era judío, el que no era israelita, para ellos era un gentil. Le llamaban gentiles. Y los gentiles, para ellos, eran personas impuras. Impuras. Pero ustedes quieren saber para quiénes los gentiles eran personas, hasta para quién los gentiles eran personas impuras. Hasta para Pedro eran impuros. Entonces, para Dios quitarle a ellos ese estigma que tenía sobre los gentiles y recordarle lo que él le había dicho de que fueran por el mundo a predicar el evangelio, comenzando por Jerusalén, pero ustedes van a comenzar aquí, pero ustedes van a irse para el mundo entero. O sea, ustedes van a tener que mezclarse con los gentiles. Pedro recibe un llamado.
recibe un llamado, me parece que está en el libro de Hechos capítulo 9, efectivamente, por ahí. Y es cuando Pedro, 9 o 10, Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene que encontrarse con Cornelio, un gentil, un centurión, jefe de la centuria la italiana, que era un hombre piadoso, un hombre que amaba mucho a Dios, y Dios le dice a Pedro a través de una revelación. Pedro está en la casa de un curtidor llamado Simón, a la orilla del mar, porque para curtir esa tela, eso tenía, imagínense, piel de animales, eso coge un olor fuertísimo, tenía que ser donde hubiera mucha agua, donde hubiera mucho sol, y ahí estaba Pedro descansando y le llegó un éxtasis en el cual vio un lienzo que bajaba del cielo, donde habían diferentes tipos de animales inmundos, y le decían mata y come. Y Pedro dijo, ninguna cosa inmunda he puesto en mi boca. Y le dijo, lo que yo limpié no le llames tú común. Eso fue una revelación de que tenía que ir a visitar a Cornelio, el centurión romano. Cuando Pedro va, acepta el llamado de Dios, es buscado por la gente de Cornelio, va donde Cornelio. La gente de Cornelio hasta el Espíritu Santo reciben. Y Pedro dice, bueno, pero ya ustedes hasta el Espíritu Santo recibieron, vamos a bautizarlo, ya es lo que queda. Quedó claro que el Espíritu Santo también se manifestaba en los gentiles. Pero ¿qué pasa? Los gentiles eran pueblos de diversas culturas. Eran pueblos para los cuales tú necesitabas gente, primero comprometida, gente, vamos a decir, fanática, en el sentido de su amor por el conocimiento de las cosas de Dios. Gente cuadrada, como decimos nosotros. Gente que tú no lo sacas de ahí con dos anteojeras en lo que a las cosas de Dios se refiere, en lo que a guardar las cosas de Dios se refiere. Pero tú necesitas una persona culta. Necesitas una persona que haya pasado por buenas situaciones, una persona con autoridad, una persona con poder de convencimiento. Tú necesitas una persona que con el paso del tiempo iba a ser considerado uno de los filósofos más grandes de la historia. Tú necesitabas a un perseguidor de cristianos para que te hiciera el trabajo de ganarse a los gentiles. Y ahí es donde aparece en escena Saulo de Tarso, un turco descendiente de israelitas, de una familia bien posicionada, con mucho conocimiento, un intelectual brillante, perseguidor de los cristianos. Los perseguía, los entregaba a los judíos, a las autoridades judías. Fue testigo de la muerte, la lapidación de Esteban y todo. Pero ese perseguidor de los cristianos, camino a Damasco, con cartas y autorizaciones de las sinagogas para perseguir cristianos y detenerlos, camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Cae al suelo, la gente dice, que lo tumbó de un caballo. Bueno, la Biblia no dice de un caballo, pero está fuerte caminar de Israel a Siria a pie, ¿verdad? Vamos a asumir que se fue en un caballo. Pero andaba él y sus acompañantes, y una luz lo tumba, lo ciega y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas es darle cosas a los aguijones. Y le dice, ¿y qué dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo pierde la vista, es llevado a un pueblo cercano. Jesús llama a un hombre llamado Ananías, le dice, mira, en tal sitio, en tal calle está Saulo, ve, ora por él, pues recuperará la vista. Porque él le toca padecer muchas cosas por mí. Le toca padecer. Pocas palabras, no dijo, él va a ir suave, ese va a estar como un rey, ese va a vivir como un pachá. Le toca padecer muchas cosas por mí. Pero yo lo he elegido para llevarle mi palabra, la salvación a los gentiles. ¿Qué ocurre con Saulo en ese momento que es llamado por Jesús? Saulo va a Arabia y recibe el evangelio de parte de Jesús en Arabia.
Pero hay un encuentro previo al bautismo de Cornelio y a la predicación a los gentiles de Pablo. Hay un encuentro interesante entre un evangelista llamado Felipe y un eunuco etíope. Se encuentra con el eunuco etíope que está leyendo el libro de Isaías. Movido por el Espíritu es llevado a ese encuentro con el etíope. Le explica lo que él está leyendo y le habla de quién se refiere, que se trata de Jesús. El etíope dice, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, ahí hay agua, ¿qué puede impedir que yo me bautice? Y lo bautiza y ahí hay un etíope, un gentil, convertido al cristianismo. Hay un punto importante con todo esto, y es el hecho de que Pablo, una vez que ha recibido toda la formación de parte de Dios, él entonces busca a los apóstoles. Tiene que encontrarse con ellos. Y cuando le dicen, mira, por ahí anda Saulo, que ahora es cristiano, dice, espérate, ¿cómo que el hombre ahora es de nosotros? Un hombre que nos perseguía y nos llevaba a la cárcel. Reciban lo que él quiera hablar con ustedes. Y cuando se encuentran con él y hablan, y él le explica lo que ha recibido de parte de Dios, entonces los apóstoles dicen, sí, es verdad, es de los nuestros. Y no tan solo por la convicción de las palabras de Pablo, sino porque el mismo Espíritu le está declarando que ya él es uno de ellos. ¿Qué sucede con Pablo? Ahí es donde viene una parte interesante. Pablo viene con una predicación muy distinta al criterio en algunos puntos, ¿verdad? Pero estamos hablando ya en la parte espiritual del mensaje. Muy distinta al criterio que todavía los primeros apóstoles y discípulos de Jesús mantenían. Y era ese criterio tan judaizante. Cuando comenzaron a llegar gentiles a formar parte de la iglesia, los judíos querían mantener su distancia. Decían, espérate, pero si estos van a estar aquí con nosotros, que se hagan la circuncisión. Porque Jesús era judío, Jesús le hicieron la circuncisión, Jesús guardaba la ley, nosotros estamos obligados a guardar la ley. Si ellos van a estar entre nosotros, que se hagan la circuncisión, porque hasta en la misma ley dice que el que va a morar con nosotros tiene que hacerse la circuncisión, pues a ellos que se la hagan también. Y comenzó a haber conflictos en otras iglesias que pasaban lo mismo, cuando en otras congregaciones llegaban gentiles y los judíos querían que ellos dejaran de comer, que no comieran carne de puerco, que guardaran el sábado, que hicieran la circuncisión, muchísimas cosas, de las cuales los gentiles estaban exentos, porque la ley fue dada al pueblo de Israel. Ahora, si usted decidía vivir en el pueblo de Israel, mezclarse con ellos, llevar los ritos sacerdotales, el ritual religioso, y todo eso, ya usted tenía que convertirse al judaísmo. Y un gentil convertido al judaísmo se llamaba prosélito. Un prosélito, la palabra proselitismo viene de prosélito, salir a predicarle a los gentiles para ganar un alma, como le dijo Jesús, para después ustedes hacer las más merecedores del infierno que ustedes. Entonces, eso se llamaban prosélitos. ¿Qué pasa? Ocurre un evento que lo vemos en el libro de Hechos 15 y es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, en el cual había un problema, porque muchos querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley estrictamente como la guardaban ellos. Y en el concilio, Pablo les explica a ellos que no, que espérense, y comienza a darle testimonio de todo lo que ha vivido, cómo ha visto a Dios manifestarse y el Espíritu Santo manifestarse en los gentiles. Pedro da su testimonio también de lo que ha visto. Y el Espíritu Santo les habla y les dice, bueno, los gentiles solamente tienen que guardar 4 cosas. Abstenerse de fornicación, de lo ahogado, de sacrificado a los ídolos y de la sangre. Después de ahí, mantengan esas 4 y vivir en santidad. Porque ellos no lo podemos poner a cargar una cruz que nosotros hemos cargado. Nosotros y nuestros padres hemos cargado y no hemos podido soportar. Y dicen una palabra que de seguro a esos judíos que estaban ahí le ofendió en el alma. Cuando dicen, Moisés tiene quien le predique todos los sábados en la sinagoga. O sea, como quien dice, espérense, ustedes están bajo Moisés, nosotros estamos bajo Cristo. Hay un evento muy importante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, y fue el momento de la transfiguración.
Cuando Jesús y sus discípulos y 3 de sus discípulos más cercanos se apartan y viene el momento de la transfiguración, se aparecen en visión Moisés y Elías. ¿Qué representaban Moisés y Elías para el pueblo de Israel? Uno representaba la ley, Moisés y Elías representaban los profetas. ¿Y qué 2 figuras más importantes que esas 2 podrían existir? Moisés y Elías. ¿Y qué se oye en ese momento? ¿Y quién lo escucha? Lo escucha Pedro, que va a ser el que va a dirigir el primer grupo. No el que va a fundar la iglesia la fundó Cristo, sino que va a dirigir el primer grupo. Y le escucha a Juan, que es el que va a cerrar el canon bíblico con el Apocalipsis. Este es mi hijo amado, a él oíd. Se lo dice ahí está parado Jesús en el medio de los 2 grandes, del profeta y del maestro, pero en el medio está Jesús. Dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Existía Biblia cuando esos primeros cristianos salían a predicar? No, ellos predicaban eran con los libros de la ley, con los libros de los salmos, con los libros de los profetas, con lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero toda esa información que está en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Habla de Jesús. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, vemos ese Evangelio de Mateo. Por eso digo, el Evangelio de Mateo, trate de leerlo con una gente que sepa mucho de historia bíblica. Ese Evangelio de Mateo nos confirma cómo en Jesús, en el Mesías, se van cumpliendo todas las profecías respecto a él. El Evangelio de Mateo fue escrito para los israelitas específicamente, y por eso usted se encuentra con tantas confirmaciones en el Evangelio de Mateo. Inclusive hasta cuando Jesús está crucificado, que dice consumado es, que le dan a beber vinagre, que echan a suerte sus ropas. Todo eso es confirmando lo que dice la ley y los salmos de lo que acontecería con el Mesías. Miren, cuando se inicia ya el proceso definitivo de expansión del Evangelio, que se comienzan a sembrar congregaciones, vamos a decir, a sembrar iglesias, Pablo, que cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles nos encontramos ya con Pablo como figura protagónica ya prácticamente a todo lo largo y ancho del libro. Pablo comienza a establecer congregaciones en distintas partes. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos encontramos con muchas epístolas de Pablo a iglesias gentiles, a iglesias que no estaban en territorio de Israel. Tesalónica no estaba en Israel, Galacia no estaba en Israel, Éfeso tampoco, Corinto tampoco, ¿verdad? Filipos tampoco. Son iglesias, Creta tampoco estaba en Israel, que allá donde se dirige la epístola a Tito. Y se comienzan a establecer reglas y el orden dentro de la congregación. Se establece el liderazgo congregacional, quiénes van a encabezar, quiénes van a ser los pastores, quiénes van a ser los diáconos, cuál es la función de cada quien, cuáles características debe cumplir. Y se establecen reglas que son plasmadas en la Biblia. Y cuando Dios establece esas reglas, las deja por escrito en su palabra porque Él quiere que eso se mantenga y Él quiere que las cosas sean así. Pablo tuvo muchos problemas. Uno de los principales problemas que lo tuvo en la iglesia de Corinto. Cuando en un momento se entera de que los corintios se volvieron locos. Y ahí se está haciendo de todo. Cuando hay Santa Cena lo que hacen es una fiesta. Ya hay hermanos, inclusive miembros de la iglesia, que tienen relaciones sexuales con la esposa del papá, con la madrastra. Bueno, un desorden grandísimo. Pablo se entera y Pablo dice, miren, no se olviden que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y comienza a decirle, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los que hacen esto. Comenzó a decirle todo lo que ellos estaban haciendo mal. Dijo, todo lo que ellos estaban haciendo mal. Pablo se lo saca en cara y le dicen, nada de lo que practica eso va a pertenecer a Dios. Pero ustedes ya no son de ese grupo. Ustedes han sido limpiados. Ustedes han sido limpiados. Y sobre Pablo comenzaron a criticarlo, comenzaron a decirle de todo. Lo acusaron hasta de malversación de fondos.
El pobre Pablo, imagínense, un hombre tan bueno, un hombre tan santo, verse atacado de esa manera. Por una iglesia que él fundó, por un grupo que él fundó. Pero al final de cuentas los corintios vuelven en razón y aceptan a Pablo, se transforman y Pablo se siente muy contento con ellos. Pero en Tesalónica, ¿qué pasaba? En Tesalónica había una situación de depresión porque la gente estaba muriendo, había mucha gente muerta, la gente no tenía esperanza. Después de la muerte decían, bueno, nos morimos, ya hay cosas. Y Pablo comienza a hablarle a través de las epístolas a los tesalonicenses, comienza a hablarle de qué es lo que pasa con la gente cuando muere y qué va a suceder, cómo será la resurrección, cómo será ese encuentro con Jesús, cómo será ese arrebatamiento en el que se va a ir el pueblo de Dios. Les habla de esperanzas todavía para los que han muerto y para los que han muerto en Cristo. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos elegidos, los que somos salvos, nos iremos en las nubes con el Señor a un encuentro con Él. ¿Qué pasaba en Galacia? La iglesia de los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas ahí había un problema y era que se estaba judaizando. Y cuando leemos la carta a los Gálatas nos damos cuenta que Pablo les habla bien claro de lo que significa querer ser de Jesús, pero querer mantener la ley. Dice, usted no puede estar en las dos cosas, usted está en una o está en otra. Y mano para los gentiles, si usted que es salvo por gracia se quiere agarrar de una ley que lo esclaviza, entonces de la gracia usted ha caído. La iglesia de Éfeso, una iglesia donde se habla por primera vez de cómo se instituyen los ministerios, donde se habla de la armadura de Dios. Una iglesia que tiene una característica muy especial en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes lean el Nuevo Testamento y pasen por Apocalipsis, verán muchas características muy importantes que tenía la iglesia de Éfeso. Pero también estos primeros cristianos tenían ese gran amor por salir a predicar. Querían estar todo el tiempo en la calle, trabajando, predicando el evangelio. Y en un momento dijeron, señores, tenemos que ordenar diáconos porque no podemos abandonar el trabajo aquí adentro. Alguien tiene que encargarse de esto aquí adentro, alguien tiene que encargarse de la organización, del cuidado de las viudas, del cuidado de todo esto aquí. Vamos a nombrar hombres llenos del Espíritu y vamos a nombrar los diáconos para que ayuden aquí en las mesas, para que atiendan aquí adentro mientras los otros seguimos predicando el Evangelio. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que esos primeros cristianos eran guiados por el Espíritu completamente guiados por el Espíritu, pero que se encontraban con de todo. Había gente que aceptaban a Cristo, que decían que era creyente, pero caramba, tú te encuentras con un Simón el Mago, que aceptó a Cristo, seguía a los discípulos y cuando vio el Espíritu Santo quiso comprarlo con dinero, el don del Espíritu Santo. Pero también ellos van predicando por los pueblos y aparece una muchacha voceando, estos son siervos de Dios que anuncian el camino de Dios, estos son siervos de Dios que anuncian el camino, y sin embargo la muchacha estaba endemoniada. Entonces, hay un sinnúmero de cosas con las que usted se encuentra, en la cual hay que estar muy lleno del Espíritu para poder discernir una cosa de la otra. Y ellos estaban llenos del Espíritu porque ellos tenían la misión de llevar esa palabra por todas partes. Fueron perseguidos, fueron matados, muchos de los apóstoles fueron asesinados, por sí la mayoría de los apóstoles murieron asesinados, los diáconos fueron asesinados, pero ¿qué pasaba? Que la iglesia crecía, y creció tanto que los gentiles fueron más que los judíos. Y también hubo una situación, y es que independientemente de que Pedro comenzó el trabajo que le dejó Jesús, Pablo asume un liderazgo tan grande que Pablo se convierte en una figura de preponderancia. Se convierte en una figura que, si leemos la Biblia, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, o más de la mitad del Nuevo Testamento, pertenece a Pablo. Y Pablo recibe instrucciones directamente de Dios. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no fue bautizado con Jesús. Pablo no vio nada de eso. Sin embargo, Pablo recibe el Evangelio de Jesús, recibe la noticia de Jesús, recibe el mensaje de Jesús y una autoridad de parte de Jesús que le permite ir. Y todo el resto es historia. Pero ¿qué pasa?
que Pablo muere. Pedro es crucificado, Pablo es decapitado y los cristianos comienzan a ser perseguidos. Pero también, ¿qué sucede cuando mueren los últimos apóstoles de Jesús? Comienza en este proceso de cristiandad, ¿verdad? Esta etapa histórica de la cristiandad, aparecen las herejías. Y con las herejías, la apostasía. Comienzan a aparecer diferentes mezclas de filosofía, gnosticismo, religiones paganas, mezcladas con el cristianismo, o que las quieren disfrazar de cristianas, y comienzan a formarse movimientos como los gnósticos, los simonitas, los nicolaitas. ¿Qué pasa con los gnósticos? Los gnósticos yo diría que el gnosticismo es la cuna de la filosofía idealista, y es el hecho de que los gnósticos decían que Jesús no vino en carne, que Jesús era un espíritu, que nunca vino en carne, que lo que se veía era un espíritu. Por eso es que el apóstol Juan dice, mira, el que niega que el Señor vino en carne, ese es el espíritu del anticristo, porque el Señor vino en carne. Vino en carne, murió, resucitó y apareció en carne a los apóstoles. Y es como le aparece. Y si acaso un fantasma tiene huesos, tiene músculos, cuando se les aparece Jesús a ellos. Hay un punto importante. Cuando Jesús es tentado por Satanás en el libro de Lucas capítulo 4, Satanás le dice a Jesús, lo lleva al pináculo del templo y dice, tú ves todos esos reinos que están ahí, yo te lo doy si tú postrándote me adoras. Porque a mí me fueron entregados y a quien yo quiera se lo doy. En un momento Satanás tenía el control de esos reinos del mundo. Jesús nunca le negó a Satanás que tuviera el control de esos reinos del mundo. Ahora, cuando Jesús resucita y asciende al cielo, dice Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya toda la potestad pasa a la mano de Jesús. Jesús es el que tiene toda la potestad. Jesús es el rey de reyes y señor de señores, soberano del universo. Satanás lo que anda ahí sabe que sus días están contados y está tratando de ver cómo destruye lo más que pueda destruir. ¿Qué pasa? Hay problema con los judíos. Hay problema en Israel. Tito ha entrado a Israel, ha destruido el templo, ha expulsado a los israelitas y ya los israelitas fuera de Israel. Una segunda dispersión. Y duran prácticamente 2000 años para volver a su tierra. Los cristianos comienzan a tener diferencias entre ellos. Comienzan las divisiones entre ellos. ¿Y qué sucede? Pasan los años. Cristianos y judíos no se llevan, pero están ahí en Oriente Medio, repartidos por todos esos lugares, Arabia, toda esa zona. Y ante la división de criterios de judíos y cristianos, al no haber una unidad de criterios, ni siquiera entre los mismos grupos cristianos que ya se estaban dividiendo, no saben cuántas denominaciones, aparece 500 años después de todo esto, 500 años después de Cristo, aparece un señor en Arabia que dice, bueno, ni los judíos ni los cristianos, la verdadera revelación la tengo yo. Y la revelación que tengo viene de la ley de Moisés y de los evangelios y los mensajes de Jesucristo. Esa revelación la tengo yo. Ese señor se llamaba Mahoma y escribió un libro llamado el Corán. Y los seguidores de Mahoma hoy son 1.900 millones de gente. Él dice, Jesús era un profeta, pero yo soy el último profeta. Después de mí no hay más profeta. Dijo Mahoma, dice Mahoma. Y le dio para allá. Yo siempre he dicho que una de las cosas que más ha afectado y afecta a la comunidad cristiana, y algo que he hablado con Cristian muchísimas veces, es que
Las religiones son imperfectas porque los hombres son imperfectos y los hombres son los que se encargan de dañar las cosas. Fíjense que todavía Jesús vivo, ya ellos estaban repartiendo la herencia. Ellos querían saber cuál era el que era segundo después de Jesús. Ya ahí apareció una señora diciendo, mira, cuando tú vengas en tu reino, quiero que cada hijo mío se siente uno al lado tuyo y uno al lado de otro. Y Jesús, que conoció los corazones, dijo, miren, espérense, aquí el que quiere ser grande, conviértase en servidor. El que quiera ser grande, conviértase en servidor. Porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que todito ustedes. Estos primeros cristianos eran gente de fe, gente investida del Espíritu Santo, gente que tenían una misión clara en su vida, que era vivir para Dios. Para ellos lo más importante era vivir para Dios. Amaban predicar la palabra de Dios, amaban ganar almas, amaban sanar enfermos, amaban ser caritativos. Uno de los mensajes que dice Pablo, no se olviden de los pobres en ningún momento. Sabían lo que era conformarse, porque es que la mentalidad de ellos no estaba aquí. Jesús en un momento le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, le dijo, todo aquel que deje todo aquí en la tierra recibirá 100 veces más y además la vida eterna. Por eso ya Jesús en sus últimas le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, pidan algo en mi nombre para que su gozo sea cumplido. Todavía ustedes no han pedido nada, pidan. Y ellos no pidieron nada. Ya ellos tenían una visión diferente de las cosas. Ellos tenían una visión diferente de la vida. Decían, no, espérate, ¿para qué yo voy a pedir para tener aquí? Si yo allá voy a tener un palacio. Jesús viene ahora y dice, pidan para que su gozo sea cumplido. Mire, y comienzan a pedirle carros, mujeres, jipetas, helicópteros, cuarto en banco, casa. Y esa gente no le pidieron nada. Y él decía, Jesús dijo 2 veces, pidan para que su gozo sea cumplido, pidan. Porque ellos estaban claros que su reino no era de este mundo. Vivieron tribulación, vivieron un momento de miedo, se cumplió la profecía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero hubo algo que los mantuvo unidos. Hubo algo que los mantuvo unidos, y es que ya ellos no eran lo mismo. Ellos no eran lo mismo. Yo no sé si usted de estos cristianos que le gustaba la discoteca, que le gustaban los bares, que le gustaban beber, que no se perdía un can, que era el alma de la fiesta, que llegaba a los clubes nocturnos y lo saludaban, el DJ lo saludaba y todo eso. Y ahora usted no hay quien lo haga, coger por una discoteca. Y quizá usted todavía tenga edad de coger por un sitio de eso, pero no va. ¿Por qué? Porque ya esa es una etapa superada en su vida. No porque usted está viejo, sino porque usted ha sufrido un cambio de parte de Dios, en el cual ya eso para usted no sabe a nada. ¿Usted se siente más contento yendo a la iglesia? ¿Usted se siente más contento yendo a música cristiana? ¿Usted se siente mejor leyendo la Biblia? ¿Usted se siente mejor ayudando a la gente? Para usted tiene más sentido hacer las cosas para Dios. Para usted tiene más valor. En aquellos tiempos esa gente no tenía Biblia. Esa gente tenía un Espíritu Santo que los guiaba. Y predicaban en base a los textos judíos que ellos tenían. Nosotros tenemos ahora herramientas, tenemos internet. En la mayoría de nuestros países no nos persiguen por ser cristianos. Así que podemos salir a predicar y no nos van a descocotar. En algunos países usted sale a predicar y por ser cristiano va a tener problemas. Pero señores, hasta en Irán hay cristianos. Lo único que le dicen a los iraníes, a los cristianos que están en Irán, es, miren, ustedes pueden hacer sus cosas allá adentro entre ustedes, pero no salgan en la calle a convencerme gente porque lo guindamos. Pero todavía en esos países aún así aparece gente que se convierte al cristianismo. Ahora tenemos WhatsApp, ahora tenemos internet, ahora tenemos 1000 vías y 1000 formas de hacer llegar la palabra de Dios de diferentes maneras. 1000 herramientas. Pero aquí lo más importante es saber que lo que hemos recibido de Dios, lo hemos recibido de Dios gratis. Eso lo pagó Jesús en la cruz. Si a usted lo invitan a predicar a un lugar y le dicen, ¿cuánto tú vas a cobrar por predicar?
¿Qué es lo que usted va a cobrar? Ya Jesús pagó todo eso en la cruz. ¿Cuánto le costó a usted recibir el Espíritu Santo y recibir conocimiento de Dios? No le costó nada. ¿Cuánto tú me cobras por venir a cantar a mi iglesia? Pero será usted un cantante urbano, será usted un cantante del mundo, para cobrar por alabar el nombre de Dios. A usted Dios le dio palabra, Dios le dio sabiduría para que usted vaya y lleve de gracia lo que de gracia recibió. Si lo devuelven con la mano vacía, despreocúpese que su bendición espiritual es mayor. Si lo devuelven con la mano llena, bienvenida sea la bendición, que Dios se lo multiplique. Pero aprendamos del maestro que le dijo a sus discípulos, no lleven nada en el camino. Y lo que le pongan en la mesa coman. Porque eso es lo que a usted le toca por eso. Si a usted le toca ir de República Dominicana a Argentina a llevar la palabra de Dios y no le dan un chela en ningún sitio que usted predique, no se preocupe por eso. Usted no fue a buscar, usted fue a llevar. Usted fue a buscar, usted fue a llevar, usted no fue a buscar. Entonces no se preocupe si usted llega con la mano llena o la mano vacía. Preocúpese porque usted fue con la mano vacía y así con la mano vacía llenó de bendición a muchísima gente. Y así mismo usted se devuelve también muy bendecido por Dios. Y usted no sabe en el futuro lo que pueda pasar. Pero cuando lo que usted vaya a hacer para Dios, no le ponga un precio. Yo sé que hay mucha gente que lo material es importante, que hay mucha gente que dice, ay, pero que un libro me sale en qué sé yo cuánto. Ah, pero que una producción discográfica me sale en $1,000,000 de pesos. Espérese, a usted, ¿quién lo mandó a cantar? En la Biblia dice, vaya a predicar el Evangelio. Entonces, ahora, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? Aprenda a ser desprendido, porque entendemos que las bendiciones solamente se deben manifestar en la parte material. Y tener un matrimonio unido, tener salud, tener hijos sanos, tener sabiduría, tener gozo aún en los momentos más difíciles, también es bendición. Y cuando Dios dice que te voy a abrir las ventanas y te llegarán bendiciones que sobreabunden, no las midas en pesos y centavos, que eso se acaba. Los bancos quiebran y muchas veces tú quieres cuarto para botarle un disparate. Pero no hay dinero en el mundo que te haga un hogar feliz. No hay dinero en el mundo que te dé la salud. No hay dinero en el mundo que te garantice tener hijos sanos y dando buen ejemplo. ¿Cuánta gente con dinero no hay? Con hijos metidos en hogares CREA, en hospitales psiquiátricos. Y tu hijo está en la iglesia, tu hija está en la iglesia, alabando a Dios. Y yo a veces le digo a la gente, yo prefiero tener a mi hija en una iglesia con una falda por los tobillos, arrodillada y que me le digan fanática religiosa, a tenerla en una esquina prostituyéndose. Yo prefiero tener a mi hijo regando tratadito en la calle o en la iglesia sirviendo de ujero tocando la batería que preso en Najayo o en La Victoria o en hogares CREA cogiendo tratamiento contra droga. Ustedes no saben lo valioso que es estar en Cristo. Digo, nosotros lo sabemos, pero otras personas no lo saben. Mis hermanos, mis amigos, esta fue mi parte, una breve reseña de cómo vivían esos primeros cristianos. Todo eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes lo pueden ver. Les recomiendo que lean el Nuevo Testamento. Y mañana no se pierdan a Cristian, Jimmy, que tú estás ahí por ahí, yo sé que tú estás por ahí, Jimmy. Hay que transmitir la de Cristian también por las 3 emisoras y por Celestial TV, porque si lo de hoy a usted le gustó, lo de mañana le va a fascinar, porque Dios ha puesto un don en Cristian, que miren, lo que es de Cristian es de Cristian. Así que los dejo con Cristian Martínez, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, Cristian, los micrófonos. Un aplauso a Jesucristo por esta exposición. No sean mezquinos, por favor, eso es tremendo. Yo sé que es muy poco tiempo, ¿verdad, Noé?, para hacer un recorrido de los primeros cristianos, desde los apóstoles y todo lo que pasaron, siglo primero, siglo segundo. No es tan fácil en una hora, pero de manera magistral, Brian pudo hacer una síntesis, de hecho, neotestamentaria,
tocando parte del Antiguo Testamento, y nos trajo desde Abraham hasta casi el siglo segundo. De verdad que, Héctor, Dios te bendiga mucho, excelente exposición, y de verdad que nos sentimos muy bendecidos con lo que ha traído a esta asamblea de